Debido a los sucesos ocurridos en Jalapa, Veracruz y Orlando, Florida, en Capital 21 nos solidarizamos con la comunidad LGBT. Seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer, trabajar para ofrecerles un programa incluyente y de calidad, siempre promoviendo el respeto a la diversidad de pensamiento. Comenzamos. Hola amigos, yo soy Sheila Ferrera y estoy muy contenta de tener una emisión más para todos ustedes de este programa Diversidad Capital, el espacio no solamente LGBT, sino para cualquier persona que quiera sensibilizar con estos temas. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona, bienvenidos. El programa de hoy vamos a celebrar la ropa que vestimos a lo largo de la historia. Hoy nuestro tema se llama Salidos del Closet. Hola, yo soy Mark Papas y como siempre quiero invitarte a que te unas a la conversación con el hashtag de Diversidad Capital. Y bueno, chicos, sin más, ¡comenzamos! Amigos, desde luego la indumentaria cubre un papel muy importante dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, no solamente es para cubrirnos, a veces tiene un nivel superior la estética en el cual se convierte en arte. Y cuando se convierte en arte, hablamos de moda. Claro. ¿No? Y aparte eso también sirve también para documentar, ¿no?, la historia de cada uno de los países. A ti que te encanta la moda, Johnny, ¿qué opinas acerca de esto? Ay, Dios. No venía preparado. No, yo creo que, ¿sabes qué es lo más interesante? Que efectivamente, más allá de cubrirnos del clima, ¿no?, de la lluvia o del frío, la ropa sí se convierte en este estandarte de un discurso, de un estado de ánimo, de una época, ¿no? De quizás hasta un movimiento de liberación femenil o en esta época que también mucho en este programa ya hemos hablado de que es necesario que en esta época pierda el género, las prendas, ropa, ¿no? Sí. O sea, que una falda es una falda, un pantalón es un pantalón, no necesariamente un hombre tiene que usar esto o una mujer tiene que usar lo otro. O los colores, ¿no?, de las prendas tendrían que ser de tal, ¿no? ¿Cuál color rosa para definir niño, una identidad? Rosa para niño, que no. agarremos Rosa una prenda y nos apropiemos de ella. Exacto. Pero yo creo que hasta el momento la ropa es quien se adueña de nosotros, porque podemos vestirnos muy formales y eso nos va a dar una personalidad muy seria y muy, ¿no? Pero también incluso, o sea, es lo que podemos jugar con. Bueno, de hecho, RuPaul dice que nacemos desnudos y que todo lo demás es drag, ¿no? Exacto. Al final dice que un dentista en la mañana se viste y se draguea de dentista, o se draguea de policía, o te dragueas de conductora de televisión, ¿no? O sea, ¿de qué decías que vengo yo hoy? Hoy vienes como de lucero en cuando llegue la hora, ¿no? En clase de equitación. Exacto, en clase de equitación. Entonces, realmente la ropa nos da mucho sentido para divertirnos, o para ser formales, o para expresar algo, ¿no? Cuando te dicen hoy una entrevista de trabajo, de repente dices, hay que ponerse ciertas cosas. Que lo padre es que ya en esta época, como, o sea, a pesar de lo que dice Mark, de que un traje te hace ver formal, también puedes jugar mucho con eso. Te puedes poner un saco, ¿no?, con unos shorts cortos y a lo mejor unas botas largas de tacón. Exacto. Y jugar con todo eso. Eso es lo que quería resaltar, que estamos en una época en donde realmente nosotros podemos adueñarnos de las prendas para ponerle nuestra esencia. Eso es lo padre del drag. Ahora, algo también importante, creo, es la forma en la que se hacen las prendas, ¿no? Porque eso marca mucho, exactamente, la historia. Okay. Antes la mezclilla la utilizaban solamente los obreros, ahora es algo como muy... Pero mira, antes de que te me pongas muy intensa, mi amor, porque ella ya está aquí en el Tesoro del Saber, vamos a ver justamente una cápsula con esa voz que acaricia, esa voz institucional de nuestro canal. Vamos a ver esta cápsula con Orlando. Cuentan que el escritor francés Anatole France algún día dijo que de poder elegir algo 100 años después de su muerte, tomaría una revista de moda. Aseveró que las fantasías de las mujeres retratadas le dirían más del futuro de la humanidad que todos los filósofos, los novelistas, los predicadores o los científicos. Justo ahí radica el aspecto más interesante de la moda. Erróneamente acusada de banal y vacua, en realidad es un termómetro de las sociedades de las que es parte. Una prenda significa un gran documento en términos históricos, sociológicos, antropológicos, artísticos y de diseño. No tendría por qué extrañarnos que en las últimas 4 décadas la moda ha estado presente en los museos del mundo.
Es el caso del Museo Metropolitano de Nueva York, el Victoria and Albert Museum de Londres o el Centro Pompidou de París. Sin embargo, también existen recintos más pequeños que permanentemente rinden culto a la materia, como el Museum at Fit de la Gran Manzana o Fashion Museum de la ciudad inglesa de Bath. ¿En México la historia se cuenta de la misma manera? Desafortunadamente, no. El primer ejercicio data de 2000, cuando el Museo de Arte Carrillo Gil dio espacio a Boutique. Desde entonces, únicamente el Museo Franz Mayer había exhibido diseños indumentarios en sus galerías. Sin embargo, 2016 ha resultado paradigmático. De pronto, por un par de semanas, 4 exposiciones de moda pudieron ser disfrutadas en nuestra Ciudad de México. Actualmente, todavía es posible visitar 2 de ellas. Y hablando de este tema, traemos a una curadora de arte de una exposición sin precedentes aquí en nuestro país, Ana Elena Malé. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues mira, yo traigo unas notas como Cristina sobre tu currículum, que es maravilloso. Mira, curadora especializada en diseño moderno y contemporáneo. Estudiaste en la licenciatura en literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana y una maestría en historia del arte en la UNAM. Curadora del Museo Sumaya, Carrillo Gil, del Objeto del Objeto, además subdirectora de programación del Museo Rufino Tamayo. No, bueno, está maravilloso. También ha sido docente en la Ibero, en Centro y en el Centro de la Imagen. Y, bueno, es que qué belleza. Directora del Corredor Cultural Roma Condesa. Y además, efectivamente, como Marc dijo, curadora junto con Juan Coronel de la exposición El Arte de la Indumentaria y de la Moda en México. Así es. Que esta exposición habla acerca de los últimos 75 años de cómo se ha vestido nuestro México, ¿no? Así es. Ana, cuéntanos tú, ¿qué consideras o por qué consideras que la moda es arte? Uy, la pregunta más difícil. No, pero yo creo que son representaciones culturales. Estamos muy acostumbrados a que en México lo que vemos en los museos son cuadros y esculturas. Y en otros países, ¿no? Vimos hace unas semanas la gala del Met, que es una noticia internacional. En otros países, los investigadores, los museos están mucho más preocupados por documentar eso que pasa en la vida diaria, en la vida cotidiana, como lo que ustedes estaban diciendo antes de que entrara yo, cómo la gente se viste. Eso te habla de momentos históricos, de gustos, de una sociedad. Y yo creo que todo eso representa un momento histórico y todo eso hay que documentarlo, mostrarlo en los museos. ¿Y por qué la moda es arte? Porque en efecto hablan de un momento, porque en efecto hablan de una tecnología, de ciertas técnicas, de ciertos gustos. Y la verdad es que lo que estamos viendo en la exposición, desde la parte de indumentaria y de la parte de moda, pues hay un trabajo manual que representa una cultura milenaria como es la nuestra, ¿no? Claro. Sí, porque está toda esta... También hablábamos de los procesos, ¿no? De producción, de cómo... Desde que haces un viajecito, ¿no? A cualquier población que maneje textiles y te dicen cómo este textil se convierte en rojo gracias a cierto animal o cierta planta, ¿no? Sí, lo interesante de la exposición es que ahora sí que decimos Juan Coronel, mi co-curador y yo, que son 2 discursos paralelos que se encuentran. Por primera vez estamos tratando de trazar la historia de la moda, de sacar los nombres y el trabajo de esos diseñadores que han, como Henri de Chatillon, Valdiosera, Valdespesa, ¿no? Que vistieron a las grandes divas de nuestro país en los años 40 y 50, y al mismo tiempo tener la otra parte, la parte de las comunidades tradicionales, las comunidades indígenas, y cómo la moda, porque la exposición es una exposición de moda, es una exposición de estética, o sea, cómo la moda también afecta o influye en esas comunidades, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en toda la parte de indumentaria tradicional, piezas que estuvieron hechas hace 50 años, y cómo ese mismo traje hoy en día, realizado hace 1 año o 9 meses, ha cambiado completamente de color, tiene muchos más bordados brillantes, ¿no? Con hilos de colores sintéticos, porque también esas comunidades están ahora sí que afectadas, en el buen sentido de la palabra, sí, influidas por la moda, ¿no? Oye, qué increíble, porque además creo que al hacer este recuento de 75 años, yo creo que vivimos hoy una época muy fértil como para la yuxtaposición de cosas, ¿no? Como para retomar cosas tradicionales al día a día, ¿no? Esta es una parte que nos interesaba mostrar en la exposición. Hay muchos, a lo largo de toda la historia, y eso se podrá ver en la exposición, ha habido estos momentos en los que los diseñadores mexicanos se preguntan si tenemos que hacer una moda mexicana, una moda que tenga hilitos o que tenga, ¿no? Huipiles o que tenga bordados, o si
si no es necesario hacer eso. Y creo que hoy hay un momento muy fértil, como decías, que hay muchos diseñadores, pues como Carla Fernández, como Yacampot, que están trabajando con comunidades tradicionales de una manera sustentable, pero también comercio justo, pero también dándoles un reconocimiento de autoría incluso en muchas de sus prendas. Y creo que ahí hay un maridaje bien interesante en este momento, que además no es el único momento en la historia que se ha dado, ¿no? Sino también lo vimos un poco en los 30s, en los 50s hay como un revival. Entonces, de todo eso habla la exposición. Y la verdad es que no es porque la hayamos hecho nosotros, pero quedó bien padre. Por favor. ¿Y cómo es que surge este proyecto? Uy, pues yo les digo que es como mi proyecto de vida, porque a mí la moda siempre me ha interesado, pero había sido muy difícil poderla llevar a los museos porque la gente, los directores de museos muchas veces pues como que no estamos familiarizados, no ha habido grandes libros de moda en México que realmente que hicieran toda la investigación desde el punto de vista académico. Entonces había ahí como ciertos miedos y la verdad es que finalmente, después de mucho dialogar, llegamos a esta yuxtaposición, a este proyecto conjunto entre un poco arte popular o indumentaria tradicional y la parte de la moda. Nos llevó 3 años de investigación así formal, 100% metidos en eso. Fue difícil encontrar a los coleccionistas porque en México no tenemos una tradición de coleccionar moda. Pero fue bien interesante porque al final aparecieron las prendas. La colección que se puede ver en el museo creo que sí relata un momento de la moda en México, no uno, varios momentos. Y si bien no es una exposición exhaustiva, seguramente me dirán falta tal y tal persona, pero creo que sí es muy representativa de lo que ha sido la moda en el país y la parte de indumentaria. Qué interesante que puedan hacer la fusión de la alta costura, ¿no? con todas las culturas mexicanas. ¿Cuáles son las culturas en las que se basaron para poder hacer esta exposición? Pues lo que es bien interesante es que Juan Coronel Rivera, que fue el curador de la parte tradicional, decidió hacer un recorrido desde el norte hasta el sur y hablar. Si bien la exposición de moda está dividida por décadas, la parte tradicional está dividida por culturas. Entonces tú puedes hablar pues de los nahuas desde Michoacán hasta Toluca, y no estamos hablando por estados, sino más bien por culturas. Como de grupo completo. Como de grupo completo, exactamente. Entonces ahí se puede ver una variación y incluso tenemos distintos momentos en los mismos grupos en donde puedes entender el cambio de la tecnología, el cambio de gusto, el cambio casi de temporada en esos trajes tradicionales. Hasta las necesidades de la gente, ¿por qué vestir de tal o tal forma según la evolución? ¿Por qué vestir de fiesta? Ahí tenemos trajes de fiestas, de ceremonias y trajes que representan más bien la vida cotidiana, ¿no? Qué mágico se me hace esto de que, como lo dices, es un lienzo, una prenda de ropa es un lienzo, ¿no? Que tiene ahí marcado qué pasaba en este momento con las mujeres, ¿no? ¿Por qué se vestían con falda tan larga o no tan larga? ¿Qué estaba pasando en este momento con los hombres? ¿Cuáles eran las leyes? Hay muchísima información dentro de todo esto. Tienen piezas elementales ustedes dentro de ella. ¿Había escuchado alguna de María Félix y Silvia Pinal? Sí, no, eso está padrísimo, la verdad. Hubo un momento en entre los 40 y los 60 que mucho los diseñadores, mucho glamour, influenciado por Hollywood, pero además los diseñadores dialogaban con la otra parte creativa del país, con los pintores, con los escultores. Y, por ejemplo, conseguimos 2 cuadros increíbles. Hay muchos más, pero 2 que a mí me hacen mucha ilusión, de Diego Rivera. Uno es Henry de Chatillon, que fue el gran sombrerero de las damas mexicanas en los años 30 y 40. Y Diego Rivera le hizo en el 44 un retrato espectacular que salió después de mucho tiempo, nos los prestaron. Y Silvia Pinal, híjole, que le estoy sumamente agradecida porque no presta su cuadro casi nunca y fue muy generosa con nosotros. Nos presentó ese retrato que le hizo en los 50 Diego Rivera, bueno. Espectacular. Pero además encontramos, ella se dio a la tarea de buscarnos el vestido. El vestido así de Tao tengo allá atrás. Sí, increíble. Ya, pero además esa historia, cuando vayan y vean la exposición, Silvia Pinal tenía una cintura de 53 centímetros, Dios. así. Como tal. Tuvimos que recortar el maniquí para que cupiera el vestido. Los maniquís que estamos usando son talla 0. O sea, imagínense, ella era 000. Claro. ¿No? Pero la verdad es que el vestido se ve espectacular. Tenemos vestidos de Armando Valdespesa diseñados para María Félix, que trajimos de Miami, de la Fundación María Félix, que hay una fundación para conservar el legado de la doña. Unos vestidos espectaculares. La exposición va acompañada, toda la primera parte hasta los años 70, de cine. En el Palacio de Iturbide, ahí en Madero 17, tenemos
225 trajes. Wow. Y 225. trajes completos, y además son más de 400 piezas, piezas porque tenemos bolsas, joyería, Accesorios, no accesorios, solamente. sombreros, Wow. cuadros. Pues sin duda podríamos Muchas quedarnos gracias. No, aquí bueno, nos 1000 echamos horas 3 horas. hablando de este tema. Ana, compártenos tus redes sociales, donde podemos investigar más de Bueno, esta la mía exposición. personal, yo soy Ana Elena Malé, así me encuentran en Facebook, en Twitter soy Madame Malé, es MALLT. El Twitter del Palacio de Iturbide de Fomento Cultural Banamex es Fomento AC, A con mayúscula C. Ahí se está informando, vamos a tener ciclos de cine comentados por Nicolás Alvarado a partir del 18 de mayo, con películas de cine mexicano y esta combinación con diseñadores que les mencionaba. ¿Tiene algún costo la entrada? No, esa es la cosa Solamente gratis. fantástica, es gratuito y abrimos de lunes a lunes, no cierra ni un día, Wow. de 10 de la mañana, Pretextos, no hay de 10 de la pretextos. mañana a 5 de la tarde, Madero 17 en el Palacio Iturbide. La verdad que además el Palacio Iturbide es una belleza de edificio. Elegancia, sí. Y no hay mejor marco para la moda y la indumentaria. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. No, muchas gracias. Qué fascinados estamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Elena Malé. Y vamos ahora a nuestra sección de actualidad. Usted votó en contra del matrimonio gay el año pasado y yo quiero saber por qué. Con esta pregunta, The Rack Tips, un joven irlandés, cuestiona a Gordon Dunne, político que siempre ha votado en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. A través de un video público, el chico externa que no logra entender por qué sus padres no tienen derecho a casarse tras 21 años de relación y así proteger a sus 2 hijos. Irlanda aprobó las uniones igualitarias, sin embargo, la iniciativa se ha mantenido bloqueada por la oposición del Partido de la Unión Democrática. La cadena de supermercados Kroger despertó muestras de reconocimiento y respeto al instalar en uno de los almacenes de Carolina del Norte un sanitario unisex. La empresa acompañó el letrero correspondiente con una advertencia para los usuarios que se trata de un lugar antidiscriminación. Además, justificó: tenemos un baño para ambos sexos porque a veces los baños de un género en específico ponen a otros en situaciones incómodas. Y ya que tenemos una gran cantidad de consumidores, queremos proporcionarles un lugar agradable a todos. Amigos, y en la sección de En la Red queremos compartirles el día de hoy una página que está muy interesante, que le rinde culto no solamente a la moda, sino a uno de sus íconos más importantes, que es Cristóbal Balenciaga. La pueden encontrar como www.cristobalbalenciagamuseoa.com. Está súper interesante, pueden encontrar ahí las colecciones de esta persona, un poco de su biografía y también datos de las exposiciones donde pueden ir a visitar la obra de esta personalidad. Porque justamente esta web es la del museo que prestó las piezas que alimentaron la exposición que tenemos aquí en la Ciudad de México sobre Balenciaga. Además de que ahí se puede contribuir a que todo esto siga creciendo y creciendo más, ¿no? Preservándose, claro. Puedes hacerte amigo de con diferentes paquetes. Como que tienen amigo ahí. del museo. justo, Exactamente. ¿no? Sí, diferentes Pues recuerden, beneficios. Cristóbal Balenciaga, museoa.com. ¿Y a dónde vamos? Vamos a un corte y regresamos. Y bien, ya estamos de regreso aquí en Diversidad Capital y ahora vamos a trámites con causa. Fíjense que una de las razones, quizá por las cuales nos casamos y tenemos estos derechos, es justamente para heredar. ¿Qué va a pasar con todo lo que trabajamos y obtuvimos en vida? ¿A quién se lo dejamos? ¿Quién tiene derecho a nuestras cosas? Imagínense, ¿a quién le heredo mi closet? A mí. Ay, no sé, hija, no te queda. Ay, es que tu no somos la chalequito misma sí. talla. Tus ponchos sí, me Ah, los bueno, mis heredé, ponchos sí. sí. Y Mark mis camisetas, quizá. Sí, Y Muy tus bien. jeans. y tus bermudas. Ah, bueno, ya estuvo, ¿no? Bueno, pues si ustedes tienen dudas de cómo hacer un testamento, aquí en Trámites con Causa lo tenemos. De acuerdo con el Código Civil de la Ciudad de México, el testamento es un acto personalísimo, irrevocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Si bien existen varios tipos por la certeza jurídica que brinda, el testamento público abierto es el más recomendable a realizar. Este es el que se otorga ante notario público, según las disposiciones legales de la materia.
Vale la pena resaltar que no solo se pueden heredar bienes, también deberes y obligaciones. Los requisitos básicos para atestar es ser mayor de edad y estar en pleno uso de las facultades. Para cumplir con el trámite, el interesado deberá acudir ante un notario público. Ahí deberá 1. Proporcionar todos sus datos personales, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación y domicilio. 2. Presentar identificación oficial y CURP. Y número 3. Compartir los datos completos de todos sus familiares, padres, cónyuge e hijos. Ante el notario, el testador habrá de enlistar los bienes, deberes y obligaciones a heredar, señalar a sus herederos, legatarios, sustitutos y albacea, y cubrir los derechos del trámite y los honorarios del notario. Sin duda tenemos que desarrollar nuestra cultura de hacer el testamento, pero ahora vamos a conocer una historia de vida de Rodrigo Flores, el único coleccionista conocido aquí en México en cuanto a indumentaria y moda. Vamos a ver su historia. El primer objeto que pude atesorar en toda esta larga vida de coleccionismo es una historia un poco larga, la voy a intentar resumir lo más que pueda. Es una pieza que encontré excavando en el jardín de la casa porque yo dije, tengo que encontrar en los libros, tenía 11 años, en los libros dicen que las cosas antiguas están enterradas. Y un día me puse a excavar hasta que a 1 metro de profundidad en la tierra encontré 2 aldabas españolas de bronce, que fue para mí mágico y yo creo que me marcó toda la vida porque estaban ahí, donde me puse a escarbar, ahí las encontré después de varias horas de estar batallando con la tierra. Y esa fue la primera pieza que tuve en mi colección. Todos los que coleccionamos, voy a usar la palabra de manera seria, cualquier tipo de cosa, o de objeto, o de arte, yo creo que traemos algo ya en la sangre. No es imposible aprender a coleccionar algo, pero para mí fue desde que era un niño, yo tenía la capacidad de distinguir un objeto que era especial de otro que no era especial. Mi primera colección, yo soy un gran amante de las antigüedades, un gran amante de la gastronomía, un gran amante de los objetos antiguos de cocina, de los libros y anecdóticamente alguna vez hace muchos años llegó a mis manos a través de un mercadillo de antigüedades un sombrero de mujer de los años 40 que me pareció tan extraordinariamente bien hecho y con tanto trabajo incorporado que costaba 25 pesos y dije, bueno, ni voy a ser ni más rico ni más pobre, lo compré sin saber por qué y hoy mi colección tiene más de 2,000 prendas, incluidos 600 sombreros, centenas de vestidos y muchas otras piezas que iniciaron con un sombrero. La primera satisfacción que tengo son varias, pero la primera es descubrirlo. La segunda es rescatarlo un poco de donde estaba en el olvido, si es que ese era el caso, pero una de las más relevantes satisfacciones para mí es el poder compartirlo con la gente. Porque coleccionar para guardarlo en un armario o en un cofre, para mí no tiene sentido. Para mí es tan valioso el momento de descubrirlo como el momento de contextualizarlo y compartirlo con la gente, porque me encanta ver la reacción de la gente cuando ve algo que le mueve las fibras emocionales, porque nunca lo había visto, porque no sabía que existía o porque tiene mucho trabajo incorporado como lo que tenemos aquí. Entonces, pues todas esas sensaciones me producen, no solamente es una. Fíjate que yo creo que en un país tan extraordinariamente rico como México, en tradiciones, en arte, en cultura, como bien apuntas, la moda estaba completamente relegada. Yo me atrevo a decirte, pues que si no soy el único, pues bueno, no conozco en esta generación a quien más tenga una colección seria de moda. Y yo creo que es consecuencia de que en mismo México como país nunca se le daba importancia a esto, cuando otros países del mundo, Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, tienen colecciones de moda que se remontan, o sea, la creación de sus colecciones se remonta al siglo XIX. Y aquí en México, este es el primer año que una institución, un museo, se interesa formalmente por la moda. Ya habíamos hecho otros esfuerzos en una tienda de departamentos, en el Museo de la Ciudad, me acuerdo, pero este año y el pasado han sido muy importantes para el rescate de la relevancia que tiene la moda en México.
Y bueno, amigos, ya estamos en la sección de ¿qué te traes? Recuerden que solamente tenemos 30 segunditos para compartirles alguna cosa que nos guste, como un libro, una película, una serie, etcétera. Así es que comenzamos. ¿Quién va primero? Yo. Bueno, ¿se acuerdan que al principio del programa hablaba de draguearse de algo? Pues justamente hay un colectivo de video que se llama Knowing. Ustedes lo pueden encontrar en Facebook como facebook.com/KnowingMX y están haciendo un reporte en documental de la escena drag de la Ciudad de México. Está maravilloso, tienen que verlo. Hablando de esta exposición tan hermosa, yo les quiero recomendar el Cineclub #Moda en México, en donde es un cineclub de todas las películas en las que han contribuido todos los diseñadores que participan en esta exposición. Todos los martes hasta agosto a las 7:30 de la noche en el Palacio de Iturbide. Y yo, amigos, les quiero recomendar una aplicación de celular que me sirve mucho, que es muy útil, que se llama My Dressing Fashion Closet. Es totalmente gratis, la pueden descargar dentro del Google Play Store y es una aplicación que te funciona para que puedas tener todo tu closet virtualmente. Entonces puedes ponerlo por categorías: zapatos, y pones botas, zapatos de tacón alto, tenis, etcétera, sacos, blusas, etcétera, y los puedes acomodar también si quieres por categorías. Categoría para trabajo, para hacer ejercicio, para salir de noche, etcétera. Está súper buena. ¡Qué padre, hija! Es muy buena y es gratis. No, bueno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más aquí en Diversidad Capital. Recuerden que sus comentarios en el hashtag Diversidad Capital y que sigan a nuestro programa y a nuestro canal, obviamente, en @Capital-21. Muchísimas gracias. Oigan, qué importante lo de la ropa, ¿no? Qué padre que no solamente lo veamos ahora como una moda o como algo fashion o como algo elegante, sino también como un documento. Exacto. Del cual podemos regresar, ¿no?, a nuestras raíces. Y yo les quiero invitar a que no sea nada más como el me tengo que vestir porque pues, es con lo que voy a andar todo el día, sino que algo que tú le quieras compartir, con la que tú quieras emanar tu personalidad en tu día a día. Exacto. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerden seguir a Sheila en @Sheila Ferrera, a Mark en Mark Papas y a mí en Johnny Carmona. Nos vemos. Bye. Vayan a los museos. Exacto. Mucho. Porque el museo es luz, aunque ya no se